Así que el día de hoy vamos a estudiar sobre la integridad y la sabiduría. Antes de preparar el estudio yo estaba pensando, bueno, a ver, ya hemos escuchado de tales temas y de tales cosas, pero ¿qué será bueno para nosotros que nos raspe a todos? O sea, algo donde todos tenemos que crecer, donde todos tenemos que cambiar, donde nadie nunca va a llegar al punto de decir, mira, ya cumplí aquí, yo ya me siento satisfecho aquí. Siempre podemos crecer más en estas áreas y pensé que la integridad y la sabiduría son algo muy importante que tal vez se ha mencionado, pero no se ha hablado así específicamente de esas cosas. Así que pensé en estudiar un pasaje relacionado a eso. Y el pasaje que he tomado para hablar del día de hoy de este tema es Proverbios 10, 8 al 9. Dice Proverbios 10 del 8 al 9. Lo voy a leer rápidamente. El sabio de corazón aceptará mandatos, pero el necio charlatán será derribado. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Entonces, la integridad y la sabiduría podemos mencionarlas como parte de los resultados de que alguien es creyente. Pero más que nada son los resultados del creyente que está creciendo en piedad. Son resultados del creyente que crece en piedad. Bueno, dicho de otra manera, para que lo podamos entender, el que más se parece a Cristo de los creyentes es más íntegro y más sabio. De tal manera que conforme nosotros caminamos más a la meta, vamos a desarrollar más estos dos aspectos. Por lo tanto, si yo no soy íntegro o yo no tengo sabiduría, es porque no me estoy asemejando más a Cristo. Hay un problema ahí. Es algo que podemos tener en mente para después evaluarnos. Entonces son elementos bien importantes para la vida cristiana. ¿Por qué? Porque son elementos importantes para la vida cristiana, la integridad y la sabiduría. Porque son frutos, dice Pastor Antonio. ¿Por qué? ¿Por qué, perdón? Porque a través de ellos podemos llevar una vida de rectitud. Sí, son cosas que vamos a desarrollar y que van a evidenciar que somos creyentes, y estas cosas desarrolladas nos van a llevar a vivir en rectitud y en santidad y bueno, muchísimos aspectos. En general, evidencia de crecimiento en piedad y te ayuda a crecer más en piedad. Entonces, la integridad y la sabiduría son claves para la vida cristiana. El día de hoy lo vamos a ver de esta manera: sabiduría o integridad versus necedad y corrupción. Proverbios es un libro sapiencial, o sea, un libro de sabiduría escrito en la Biblia. Y más o menos la estructura de Proverbios es utilizar cosas como contrastes, comparaciones o reafirmaciones. En este caso, lo que vemos nosotros es como en el verso está hablando de dos contrastes para que entendamos más el significado. Entonces, habla de sabiduría y luego habla de necedad, para que con el contraste entendamos cómo son las dos cosas. Luego habla de integridad y habla de corrupción o algo corrompido, para que nosotros entendamos bien ambos términos y cómo se viven. Así que el primer punto que vamos a ver en el versículo 8 es vivir en sabiduría contra la necedad, y el 2, vivir en integridad versus corrupción. Ahora, un problema muy fuerte actualmente en la iglesia universal, en todas las iglesias, es el hecho de que casi no hay integridad ni sabiduría en la gente. Por eso nosotros vemos tantas sectas, por eso vemos tantas iglesias que son bien light, por eso vemos iglesias que no son bíblicas ni sólidas en la palabra, no son firmes, porque no son sabios y no son íntegros. Si nosotros no somos bíblicos, ni firmes, ni sólidos en la Biblia, no estamos siendo íntegros ni sabios. Vemos personas que dicen que creen en la Biblia, pero están en iglesias donde no se enseña la Biblia, o están en iglesias donde el liderazgo no es bíblico, o están en lugares donde el liderazgo no es calificado, o donde hay más programas que ministerios que realmente te edifican. Y esas personas a veces tienen opciones de ir a una mejor iglesia, pero no. Su falta de integridad y su falta de sabiduría hace que sigan en esos lugares. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que yo maneje la bandera de ser alguien bíblico
y estoy en un lugar que no es bíblico. Por eso vemos tanto pecado el día de hoy en la iglesia. Vemos personas que están de acuerdo con el pecado, que el pecado debe de disciplinarse, pero no cuando se tiene que disciplinar o a mi familiar, o a los que yo quiero. Ahí sí ese pecado no es tan fuerte. Esa es falta de integridad. Vemos que muchos líderes caen en inmoralidad sexual o en la tentación del poder, del dinero. Y hay una estadística que fue reportada hace años de varios ministerios de Estados Unidos y decían que allá en Estados Unidos hay 1,500 pastores, escuchen, 1,500 pastores que abandonan el ministerio al año. Son como 50 pastores diarios que abandonan el ministerio. ¿Y saben cuáles son las razones, según este estudio? La primera es por problemas morales. O sea, cayeron en robo de dinero o en un pecado sexual. La segunda razón es porque se agotan físicamente o espiritualmente. Y la tercera es porque pelean con sus iglesias. Los tres son cosas que tienen como elemento que no eran íntegros o no fueron sabios. Por eso es bien necesario que nosotros entendamos lo que es la integridad y la sabiduría para vivir. ¿Qué sería una definición de integridad? Ahorita vamos para allá. Pasito a pasito. Como dice la canción que le gusta el Pope. Entonces, vamos al primer punto. Vivir en sabiduría contra necedad. Vamos a ver ambos aspectos. Y luego de ambos aspectos vamos a hacer aplicaciones que nos van a raspar muebles a todos. Lo siento de antemano. Perdón por lo que van a escuchar, pero nos tiene que tocar la llaguita. Le vamos a echar limón a la herida de todos. Así que, primero que nada, ahí tenemos el versículo: el sabio de corazón aceptará mandatos. Ahí está, te está pintando una persona. Y luego el contraste: pero el necio charlatán será derribado. ¿Por qué? Ahí voy para allá. Observen lo que dice John Frame. Una forma de conocimiento que penetra hasta el significado más profundo de las cosas y por lo tanto nos permite aplicar ese conocimiento a las situaciones prácticas es la sabiduría. ¿Qué dijo? ¿Qué significa esto? Miren, voy a ponerlo en términos de un conocimiento básico de todos: matemáticas. Si nosotros aplicáramos la sabiduría en las matemáticas, la sabiduría no se limita a cosas sencillas como entender que 1 más 1 es igual a 2. La sabiduría se extiende a entender por qué me interesa el resultado de 1 más 1 y por qué necesito yo esta suma. ¿Para qué lo voy a utilizar? Esa es la sabiduría, no tanto entender que 1 más 1 es igual a 2. De la misma manera, en la iglesia, con la Biblia, yo entiendo lo que dice la Biblia para aplicar la Biblia, porque yo como sabio voy a entender que eso me hace crecer. Porque yo, aplicando la sabiduría, sé que eso me ayuda a parecerme más a Cristo. Porque yo con la sabiduría entiendo que esa es mi meta y que mi propósito es glorificar a Dios. ¿Entendemos ya más o menos lo que es la sabiduría? No es conocimiento, no es información, no es una cantidad de datos que tenemos en la cabeza, sino es qué haces tú con esos datos. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿De qué manera la vamos a usar? Esa es la sabiduría. Y hablando específicamente de la información bíblica, porque hay gente que conoce mucha información externa del mundo que sabe utilizarla perfectamente, pero eso no los hace precisamente sabios, a la luz de la Biblia. Entonces la sabiduría aterriza la información. ¿Y dónde es observada la sabiduría? ¿Cómo yo sé que alguien es sabio? La evidencia más clara que yo puedo ver de que alguien es sabio. ¿Cómo? Reacción, obediencia, frutos, se escuchó por ahí. Su caminar, prácticamente tú vas a ver la sabiduría en la vida de la persona. Ve cómo vive su vida. Y si su vida es acorde a la Biblia, es una persona sabia. Es una evidencia clara. Entonces comienza diciendo, el sabio, y está hablando del sabio diciendo que de corazón aceptará mandatos. Prácticamente lo que está diciendo ahí es que se va a someter a la palabra. Se va a someter a lo que la Biblia dice. Entonces, la característica del sabio, ¿cuál es? Que vive de acuerdo a la Biblia. Esa es la característica del sabio. Y nosotros vemos, por ejemplo, ahí en Timoteo, 2 de Timoteo 3:15, dice: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, conoces la Biblia, las cuales te pueden dar sabiduría,
que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia nos puede dar sabiduría. No te la da directamente, sino que nos da la información y ya lo que tú haces con esa información de la Biblia va a evidenciar si soy sabio o no lo soy. ¿Ok? Pero, como les digo, recibo la Biblia, leo la Biblia, empiezo a meditarla, empiezo a entenderla, empiezo a conocerla. Pero ¿qué me va a faltar después de esto para ser sabio? ¿Cómo? Aplicar. Y hay, exactamente. Entonces yo leo la Biblia, empiezo a meditar en ella, y hay un proceso pequeñito en el que pasan ciertas cosas antes de aplicarla. ¿Saben cuál es ese proceso? Que es muy evidenciado por la sabiduría. Entonces tenemos aquí leyéndola y aquí aplicar. Pero ¿qué pasa en medio? Ajá, está muy relacionado con el conocimiento. ¿Algo más? ¿Cómo? Está relacionado con meditar. Digamos que meditando vas a llegar a eso. Mira, les voy a dar una palabra clave que les va a dar la respuesta. Análisis. Distinguir. Discernir. Exactamente. Entonces, yo leo la Biblia y en ese proceso, antes de llegar a la aplicación, uno discierne. Distingue entre lo bueno y lo malo. Va a saber qué le agrada a Dios y qué no. Y entonces, ahora sí, la aplica. Todos tenemos que discernir para poder ser sabios. El que no es sabio es porque no discierne la Biblia. Dice Efesios 5:10 al 11, examinen qué es lo que agrada a Dios. Disciernan, entiendan, distingan, separen para saber qué es lo que le agrada a Dios. Y el discernir, ¿cuál es el resultado? Y no van a participar de las obras estériles de las tinieblas, sino que cuando tú disciernes, más bien vas a desenmascararlas, vas a saber cuáles son esas obras de las tinieblas. Sin discernimiento es imposible que podamos crecer en sabiduría. Alguien que no tiene discernimiento no puede ser sabio, porque no está distinguiendo, no está evaluando realmente a la luz de la Biblia cómo son las cosas. Ahora, la sabiduría será vista en nuestra vida. ¿En qué? En las decisiones que yo tomo. ¿Son buenas las decisiones que estoy tomando? ¿Son decisiones que me están empujando a glorificar a Dios? Si yo soy el padre de familia, ¿son decisiones que dirigen bien a mi familia? Esas van a ser la muestra de si yo vivo sabiamente. Ahora, no quiero que nos confundamos de que una buena vida es evidencia de que alguien es sabio. A lo que me refiero, alguien que tiene mucho dinero no es porque sea sabio. Alguien que tiene muy buena salud no es porque sea sabio. Que tiene muy buenas relaciones no es porque sea sabio. Porque hay mucha gente sabia que tiene situaciones económicas diferentes, distintas, difíciles. Hay gente sabia que padece de salud. Hay gente sabia que por su sabiduría está fragmentado con las relaciones familiares u otras. Pero el sabio, sin duda alguna, en sus decisiones, va camino a posiblemente estar mejor económicamente, poquito, a tener mejor salud. ¿A qué me refiero? El sabio va a buscar administrar correctamente su dinero a pesar de que no tenga mucho. No significa que es rico. El sabio va a cuidar correctamente su cuerpo a pesar de que padezca de salud. El sabio, en la medida que pueda, va a buscar tener buenas relaciones, aunque las personas no quieran la relación con él. ¿Lo vemos de esa manera? ¿Entendemos? Entonces no hay que confundir una buena vida con sabiduría. Pero sin duda alguna el sabio va camino a eso. Por lo tanto, la exhortación aquí es que nosotros desarrollemos sabiduría. Y para esto necesito como base la Biblia y la humildad. Porque sin la Biblia, sin el conocimiento de esto, nadie puede ser sabio. Necesitamos esto por medio. Pero, ¿de qué me sirve que yo reciba enseñanza, que yo escuche aquí en la iglesia enseñanza, en las predicaciones, si yo no tengo la humildad de reconocer mi pecado? Si yo no tengo la humildad de someterme a cambiar mi pecado. Por eso necesitamos la Biblia, pero la humildad, para entonces cambiar. Ahora, vamos a aterrizarlo. Ahora sí. Si yo necesito la Biblia, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito hacer? Si para ser sabio yo necesito la Biblia, ¿qué tengo que hacer? Leerla, ¿verdad? Así de fácil. Leerla. Establecer un tiempo con Dios. Perdón, les dije.
vamos a rasparnos porque nadie somos lo suficientemente sabios ni íntegros. No puede ser posible que se diga a alguien que es discípulo de Cristo, que es seguidor de Cristo, que es esclavo de Cristo, pero que no está buscando conocerlo más y que no está pasando tiempo con él. O sea, alguien que dice que sí, yo sigo a Cristo, pero ni siquiera tiene un tiempo establecido para leer la Biblia. ¿No es medio contradictorio? ¿En qué sentido entonces estamos tratando de conocer a Cristo? Es como cuando dos parejas se están conociendo, ¿no? Cuando yo estaba conociendo a la Abby, que andábamos de novios, yo quería pasar tiempo con ella, porque mientras más tiempo estaba con ella, más la conocía, y más sabía qué cosas le gustan y qué cosas no. Ah, bueno, esa es la Abby. Ahora imagínate con Cristo, con Dios. Ah, pero le dedico 5, 15 minutos al día. Solamente hay que evaluarnos. Nadie puede decirte es que tienes que leer 1 hora. No, no existe el tiempo determinado, pero sí existe la sabiduría de apartar un tiempo para el Señor. Eso sí. Y necesito humillarme mucho para aceptar lo que el Espíritu Santo me está diciendo en la Biblia, en las predicaciones, en las enseñanzas. Ambas cosas. Bueno, esta fue la parte menos raspadora. Ahora sí entramos a lo duro. La segunda parte del versículo, pero el necio charlatán será derribado. Menciona el necio y dice sobre el necio que es un charlatán y que va a ser derribado. Mira, el charlatán es un hablador. Este es un hablador. Y es totalmente lo contrario al sabio. Ahora, esta persona habladora, el necio, siempre tiene una opinión. Conoce de todo. Parece que conoce todo porque siempre habla. Es un charlatán. Siempre está hablando. Está opinando. No sabe frenar su boca. Y será derribado. Su necedad va a ser evidenciada por su vida y va a caer porque no es sabio, no está viviendo correctamente a la luz de la Biblia. Hay muchas descripciones en la Biblia sobre el necio y bien duras, pero es para que entendamos pues tan claramente cómo es esa vida. El necio no se deleita en la prudencia y en la versión de la Reina Valera le ponen discernimiento. Y hablábamos ahorita del discernimiento, sino solo en revelar su corazón. Y ahí la Reina Valera pone su propia opinión. No les digo, el necio, mira, casualmente sabe de todos los temas y opina de todo. Siempre. Rápido comenta su punto de vista. ¿Eres así? Cuidado, porque son descripciones del necio. El que ama la instrucción, o sea, ahí utiliza la Reina Valera, me gusta, disciplina, porque lo está explicando mejor. Ama el conocimiento, ya estamos hablando del conocimiento de la palabra. Pero el que odia la reprensión, o sea, la instrucción o la disciplina, esa disciplina que estamos hablando del sabio, que lo ayuda a acercarse más a la palabra, es torpe. Y en otras traducciones pone es necio. ¿Qué nos está mostrando aquí del necio? El necio no tiene la disciplina de leer. El necio no tiene un tiempo apartado para el Señor. El necio no está estudiando la Biblia. Es que estoy muy ocupado trabajando. Tengo muchas horas de trabajo que dedicar. Es que hay muchas actividades en el día. Es que hoy no pude. Bueno, el Señor te dio 24 horas. Entonces te dice el Señor, ¿qué vas a hacer con esas 24 horas? ¿Cuántas de esas 24 horas me vas a dedicar? Es duro, porque todos tenemos mucho que crecer ahí. Pero observa lo que es el necio. Y claro, el necio puede ser muy disciplinado para cosas externas, el trabajo, lo académico, su casa. Pero si no es para la Biblia, es un necio. Si no es para el Señor, es un necio. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de necios sufrirá daño. Creo que estas son cosas que no se mencionan tanto. Es como el de si con lobos andas, aullar aprendes, ¿no? Acá en México. Pero este es el bíblico, el correcto y el bien explicado. Entonces, ¿con quién te relacionas tú? Está diciendo aquí. ¿Quiénes son tus amistades?
¿Quiénes son tus círculos de influencia? Ah, bueno, el sabio, como es sabio, pues mejor se va a relacionar con los más sabios. No significa que no tenga relación con los necios, pero se va a relacionar con los más sabios en cuanto a su punto de influencia. La pregunta es, ¿son tus amistades sabias? Y si no lo son, ¿quién está influenciando a quién? ¿Tú a ellos o ellos a ti? Ahora, ya hacemos lo que es el sabio, ¿no? Ese que está viviendo para el Señor, que está viviendo la Biblia. Ah, bueno, ¿tus amistades hacen eso? Porque esto puede ser una muestra de nuestra necedad, nuestras propias amistades. Usted implícito en ese proverbio, el que vive o anda con sabios, sabio será. ¿Por qué va a ser más sabio? Porque los escucha, porque ve su calidad, ve el ejemplo de su vida, ven cómo trata a la esposa, cómo trata al esposo, cómo trata a los hijos, y son exhortados por esas amistades. Pero si a mí no me gusta, que me señalen, voy a buscar a los necios porque es más cómodo para mi carne. Sí, la verdad, es mucho más divertido y más tranquilo estar con los necios. Porque no te molestan. Vas a vivir tu vida como tú quieres. Pero el sabio, el amigo sabio verdadero, va a ver áreas de tu vida y te va a decir, oye, eso tal vez no deberías hacerlo. Sabes que tal vez deberías pensar en mejor hacer esto en cuanto a tus decisiones. Miren, el necio no pide consejo, pero es bien trucha, porque para no parecer necio, llega con la gente a pedir consejo, pero ¿sabes qué es lo que hace? Él ya tomó la decisión, él va y comenta sus decisiones pidiendo consejo, pero ya tomó la decisión, eso no es pedir consejo, está tratando de ocultar su necedad, pero sus decisiones tan malas evidencian su necedad. Y esas decisiones que no siguen los consejos, evidencian ahí la necedad. Ahora, tú puedes ver la vida del necio y notarás cómo su vida gira en torno a dinero, salud, amistades, vanidades, sexo, comida, etc. Chéquense. ¿De qué está hablando el necio que le gusta el dinero? Se la pasa hablando de que ahora voy a poner este negocio y ahora hago estas cosas para trabajar y hago este negocio por acá y me queda tiempo libre para este otro negocio y dedico tantas horas al trabajo y nada más dinero, 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 dinero. Su vida gira en torno al dinero. Eso es un necio. El dinero es bueno, debemos de tener trabajo, pero tu vida gira en torno a eso. Tus pláticas son de eso nada más. Tus metas, tus objetivos son solamente de eso. El de la salud. No, ¿qué tal la enfermedad? No, es que en el seguro esto. No, es que las cosas medicinales esto. Es que lo natural es esto. Y es que ahora encontré esto. Y es que busqué en internet y ahora te puedes sanar con esto. Y su conversación en torno a la salud nada más. Y no está nada. No, pues ahí varía, ¿no? Vanidades. En torno. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu entretenimiento? Yo estaba pensando, no es pecado. No es pecado, ¿eh? Pero yo decía, ¿qué? No sé qué persona en su sano juicio cristiano le interesa ver Miss Universo. El certamen más vanidoso que existe y hay gente que le gusta. No es pecado, pero, híjole, estás exaltando la vanidad y es pura superficialidad. Entonces, evalúa qué te gusta ver, cuáles son tus conversaciones, cuáles son tus deseos y ahí vas a encontrar si eres sabio o necio. Y lo importante que tú observes es para que lo cambies. No nada más para hacer, híjole, pues soy necio. Bueno, ni modo. Vámonos, a seguirle. No. Ah, pues soy necio, bueno, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y todos tenemos que cambiar. Esa es la realidad. Ahora, las pláticas de estas personas necias están lejos de Dios. Tú observa, por ejemplo, con tus amistades, ok. Es bien difícil evaluarnos porque no queremos hacerlo, pero es bien fácil tirarle a los demás. Bueno, fíjate en tus amistades. ¿En torno a qué giran sus pláticas? Ahora obsérvate a ti. ¿En torno a qué giran tus pláticas? ¿Cuáles son tus metas? No, es que quiero ir a trabajar. Es que quiero ganar más dinero. Es que quiero tener maestría y doctorado y el postdoctorado y lo que sigue. ¿Cuáles son tus metas? ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación de esos objetivos? ¿Qué estás buscando ahí? ¿En qué sentido eso le va a dar gloria a Dios? Y finalmente, esta es la cereza del pastel para saber si alguien es necio o sabio.
¿En qué está dedicando su tiempo? ¿En qué dedica su tiempo? Le dedica no sé cuántas horas a la semana al trabajo, si trabaja 8 horas por 5 días, no sé, como 40 horas a la semana al trabajo y 2 a la iglesia el domingo. Y en la semana a lo mejor una de lectura a Dios, y se me hace mucho a lo mejor. ¿En qué estás dedicando tu tiempo? Así que donde están tus conversaciones, tus metas, tu tiempo, va a reflejar solamente dos cosas, una vida sabia o una vida necia. Y si no somos humildes y no somos sinceros, no podemos determinar qué áreas requieren que cambiemos y que crezcamos y que seamos más sabios. Por eso tenemos que ser humildes. Antes de pasar al segundo punto, miren, la mente dirige todo. El sabio es sabio aquí, o es necio aquí primero, antes de verlo en su vida. Aquí empieza todo. Entonces, este es el centro de operaciones. Lo que la mente piensa, donde están sus deseos, esos somos nosotros. Eso eres tú. Esos deseos, esas metas, aquí, lo que es en tu mente. En esta semana, ¿qué fue lo que más estuvo pensando tu mente? ¿Qué es en lo que más estamos pensando? Bueno, es en lo que más piensas, eso eres. Eso soy, en lo que más pienso. Tal como pensamos, así somos. Por eso, la Biblia dice que renovemos nuestras mentes para cambiar nuestros corazones. Y ese cambio es la sabiduría vista en tu vida. Así que te animo a que evalúes tus decisiones. Evalúa qué pasos estás dando en tu vida. ¿Por qué estudias lo que estudias o por qué no estudias lo que no estudias? ¿Por qué tomaste este trabajo o por qué no tomaste este otro trabajo? ¿Por qué sí quiero hablarle a esta persona y por qué no le quiero hablar a esta persona? ¿Por qué invité a esta persona y a esta otra persona no? Todo, evalúalo todas tus decisiones. Y ahí vas a darte cuenta si eres sabio o un necio. Y el día de hoy, muy seguramente, si tú eres sabio o eres necio, estás cosechando las decisiones que has tomado. El día de hoy. Si tú has sido necio, tu vida es reflejo de si fuiste necio sabio y ya estás cosechando eso. Porque tus decisiones, por más cristiano que seas, vas a cosechar consecuencias buenas o malas, dependiendo de cómo vaya tu vida. Entonces se evalúa qué persigues, qué deseas, de acuerdo a qué se mueven tus decisiones y ver si están alineadas a la luz de la Biblia. Bueno, este fue el tema más tranquilo, ahora sí vamos al duro. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, preguntas o comentarios respecto a la sabiduría o la necedad. Pues como es la Biblia donde está el tesoro, ahí está nuestro corazón, entonces ahí es donde se nota en qué estás interesado. Sí. ¿Qué es lo que, en lo que estás, con qué personas te estás relacionando? En torno a qué gira tu vida o cuáles son tus motivos o tus objetivos y cómo los vas a llevar a cabo, ¿no? Sí, precisamente. En la semana estaba platicando con la Abby de eso y le digo, uy, parece que sí somos bien necios, yo creo, tú y yo, porque de repente estamos viendo pues cosas que cosechamos por nuestras decisiones y hay muchas cosas que cambiar. No, y espérense, el segundo tema nos pegó todavía más duro. A nosotros, tal vez a ustedes, ¿no? ¿Verdad? Vivir en integridad contra corrupción. El sabio va a ser íntegro, ¿eh? Y el necio va a ser un corrupto. El que anda en integridad anda seguro, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. Algo muy relacionado con la sabiduría es la integridad, y dice el versículo que el que anda en integridad anda seguro. La razón de mencionar esa seguridad aquí para los íntegros es porque el que anda en integridad vive lo que habla, vive lo que predica, vive sus convicciones, vive lo que cree, de tal manera que no hay temor de ser descubierto de nada, porque él está viviendo exactamente como él dice que debe de vivir. Entonces, si él predica la palabra y él está viviendo de acuerdo a la palabra, ¿de qué va a temer si está viviendo de acuerdo a la palabra? No esconde un pecado,
o una forma de vida corrupta. Entonces, la integridad es observada en una vida acorde a la Biblia. Tal como la sabiduría, la integridad es mostrada por cómo ahora estás tú aplicando aspectos de la Biblia en tu vida. Ponemos el valor correcto a las cosas, la balanza correcta, y vivimos de acuerdo a esa balanza que nosotros estamos manejando correctamente acorde a la Biblia. Ahorita preguntó mi papá qué es integridad. Levante la mano el que sepa qué es integridad. Bueno, entonces levante la mano el que no sepa qué es integridad. Cuando dije que sí sabe, nadie la levantó. Entonces ustedes deben levantarlo cuando digo el que no sabe, ¿no? Se están escondiendo, no quieren que les pregunte, ¿verdad? Vamos a verlo de esta manera. Observen. Digamos que esta es la integridad, ¿ok? Entonces yo voy a medir todas las cosas de esta manera porque así las mide la Biblia, ¿no? Pero si yo digo, este pecado es más feo y este es menos feito, sí lo puedo hacer y no pasa nada, no está tan mal, ya no soy íntegro. Si se fijan, yo doblé la balanza. Dios lo medía así, pero yo lo hice de esta manera. La integridad es medir correctamente las cosas tal y como el Señor las mide y tal como Él dice que son. Ahorita voy a hacer las aplicaciones. Vamos pasito a pasito, ¿no? Eso, digamos que eso es la integridad. Entonces la persona íntegra le llama pecado a lo que es pecado. No es legalista diciendo, Netflix es pecado, no contraten Netflix. No. Le va a llamar pecado a lo que es pecado, a lo que la Biblia dice que es pecado. Y donde la Biblia calla, pues el íntegro va a callar, porque la Biblia no da luz ahí. Tal vez pueda dar sus recomendaciones, que es diferente, pero no va a dar pecado, ¿ok? El íntegro o la integridad le llama santidad a lo que es santo. No es de que habla muy bonito, ay, no. Como conoce la Biblia, pues él va a distinguir qué es santo de verdad. Entonces, el íntegro vive rechazando ese pecado que sabe que es pecado y vive persiguiendo esa santidad. Ese es el íntegro. Rechaza ese pecado y persigue esa santidad. Ahora, no hay integridad en la persona legalista. Un religioso no es íntegro. Por más moral que sea esta persona, no hay integridad en el legalista o el religioso. Esta persona condena pecados que no son pecados. Muchas veces condena pecados que él mismo comete. Esta persona ve más grande los pecados de los demás que los suyos. Muchas veces. Ese es el legalista. Romanos 12:2 dice, no se adapten a este mundo, no se adapten a las corrientes, a la cultura, a la educación que da este mundo, sino transfórmense, como les dije ahorita, mediante la renovación de nuestra mente. Mire, cambiemos nuestro modo de pensar y ajustémoslos a la Biblia. ¿Para qué lo vamos a cambiar? ¿Cuál es el propósito de renovar nuestra mente? Es ser sabios. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere Él? ¿Qué piensa Él que es bueno y qué piensa Él que es malo? Yo voy a saber entonces cómo vivir íntegramente cuando yo distingo estas cosas. No como el legalista, que no distingue bien y está llamándole pecado a cosas que no lo son. Ahora, ese es un extremo legalista. ¿El otro extremo cuál es? Del legalista. El liberal. No hay integridad en la persona liberal. Que se permite una vida de pecado, no pasa nada, ya me creen que estoy pecando y no hay lío, que a veces hasta busca promover ese mismo libertinaje en la iglesia y en la vida de los demás, y minimiza los pecados. Ay, no seas tan radical, no seas tan clavado, no está tan mal eso, hombre. Sí, gracias hermano, gracias. Da gracia a las personas. No pasa nada, pecaditos. Lo vas a comentar más adelante, pero el íntegro es imparcial. Sí. Bueno, vamos a decirlo una vez. ¿Quieres explicarlo? Sí, bueno, en el sentido de aplicándolo, podemos ser muy exigentes con el pecado de los demás, pero muy indulgentes con los nuestros, ¿no? Si mi esposa peca, bueno, comete un error, todos fallamos. Ella no es Cristo, hombre. Sí, no es Jesús, y entonces está creciendo, ¿verdad? Pero si lo hace mi hermana Shala, me voy al cuello con ellos. A la yugular. A la yugular, ¿no? Entonces, ahí con mi esposo soy imparcial.
Y con el hermano Chala soy parcial, ¿no? Ujú. Esa es una persona que no es íntegra. Exactamente. El íntegro es una pieza. Siempre es igual en todos lados y en todos momentos y en cualquier situación. No cambia, no es voluble de acuerdo a las personas o a las situaciones. Ese es el íntegro. Podríamos decir que es auténtico a la luz de la Biblia. Así es una persona auténtica. Sí, porque entonces, bueno, con mi esposa yo manejo la balanza, sí, hombre, vamos a darle chancita. Yo que la conozco, yo sé que vamos caminando, vamos a darle chancita. Pero con la Vianey, la Biblia dice así, Vianey, vámonos, corten la yugular. Está mal. Machetazo, paz. Entonces, más bien hemos denunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, hablando de los que andan en libertinaje o que pecan y mira, no pasa nada. Miren, ya no andamos en eso, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Estamos recomendando que estamos promoviendo la sabiduría. Cambia esos aspectos de pecado. Si ya lo sabes, determínate a vivir en santidad. No hay integridad, por ejemplo, en los que no buscan confesar pecados y arrepentirse de ellos. Estamos hablando del pecado. No hay integridad en esas personas. Si no estás confesando constantemente el pecado, pidiendo perdón por tus pecados a las personas, arrepintiéndote de ese pecado, no hay integridad en ti. No, pero es que hago mucho servicio en la iglesia fiel, pero pues yo no pido perdón y no me arrepiento y no perdono, todo ese tipo de cosas. Pues no hay integridad, por mucho servicio que hagamos bien bonito aquí. Mande. Proverbios 11:3. La integridad de los rectos los guiará, pero la perversidad de los traidores los destruirá. Es bien importante qué estás haciendo con tu vida para ver hacia dónde va. Como les dije, también el íntegro cultiva frutos buenos, tal como el corrupto está cultivando esos frutos malos de su vida, de sus decisiones, de lo que vive, lo que hace. Cultivar integridad es algo necesario en nuestros ministerios. Y hablo de nuestros ministerios de que somos cristianos. Todo cristiano tiene un ministerio. ¿Cuál es el ministerio del cristiano? Ir a la femenil. No, pues el Max no va a andar yendo a la femenil, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio del cristiano? Todo eso que hacemos, como evangelizar y participar en la iglesia y servir, edificar y todo esto, ¿a qué contribuye? A glorificar a Dios. Nuestro ministerio es nuestra vida buscando alcanzar la meta de asemejarnos a Cristo, porque en ese camino asemejándonos estamos glorificando a Dios. Ahora, cultivar la integridad es necesario para nuestro ministerio. Si no, ¿cómo voy a parecerme a Cristo? Y si no me parezco a Cristo, ¿cómo voy a darle gloria a Dios? Lo necesitamos. De otra manera, no podemos ser luz y sal en donde andemos, no podemos exaltar a Dios correctamente, no estaremos edificando incluso a los creyentes, porque no hay integridad. Y mucho menos, sin integridad, no podemos cumplir con un ministerio evangelista fiel, porque es mal testimonio incluso la falta de integridad. Ahorita van a ver por qué cuando pongamos los ejemplos. Bueno, el verso continúa diciendo, aquí está, diciendo, pero el que pervierte sus caminos será descubierto. El que es corrupto, perverso, malvado, ese que anda en secreto con sus pecados, con su corrupción, va a ser descubierto, es lo que dice aquí. Y en el sentido más amplio, no se escapa de la mirada de Dios. Puedes engañarnos a nosotros, si tú eres un corrupto, pero al Señor no lo vas a engañar. No puedes escapar de la mirada del Señor. Y la corrupción es lo contrario a lo que dije ahorita, la integridad. Y lamentablemente, dentro de la iglesia, vemos que en general, no esta iglesia, sino la iglesia en general, ha estado corrompida por mucho tiempo. Gálatas 6, 7 al 8, no se dejen engañar. Mira, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Tus decisiones, tus deseos, tus pensamientos, mira, eso que tú siembres vas a segar, vas a cosechar. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción.
pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Estamos en esta época en la que se necesitan hombres y mujeres de carácter bíblico, que sean forjados por la palabra, que puedan vivir íntegramente, y hablando de los hombres, íntegramente en posiciones de liderazgo, para que ellos preparen a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a toda la iglesia. Pero esta época corrompida, estaba escuchando a varios teólogos y decían, parece que estamos en la época del microondas. Los líderes se preparan a fuego lento para que estén bien cocinaditos antes de entrar al ministerio de liderazgo. Pero esta época corrompida los quiere meter en el microondas 3 minutos y vámonos, recio, vamos a levantarlo. ¿Y qué pasa? Hay líderes no calificados o descalificados o no preparados, no bíblicos, que están siendo levantados. Y lo vemos en la iglesia de hoy, porque estos líderes son los que dirigen a la iglesia. Entonces vemos a la iglesia bien corrompida, pues, ¿la cabeza quién es? No la cabeza espiritual que sabemos que es Cristo. En este momento, quien está dirigiendo la iglesia, pues es el liderazgo corrompido. Lo vemos el día de hoy. Vemos favoritismo por líderes famosos, por liderazgo light, un liderazgo, mira, que no me aplique tanto la palabra, que predique más el amor, que dé más gracia. La gracia la va a dar el líder, pero también va a dar la verdad de la Biblia, porque la necesitamos. Están más emocionados por programas de entretenimiento en la iglesia, por espectáculo y farándula y luces y gas. Y me acuerdo que hay una persona que cuando supo que en la conferencia de coalición por el Evangelio que tuvimos hace unos años, cuando supo que íbamos a estar Max y yo dirigiendo la alabanza, decía él, no, pero ¿por qué? Pues es conferencia de coalición, que se vea más la batería y el bajo y metan todo acá, todo el show, todo el equipo, toda la producción. Está más enfocada esta persona en, pues sí, la farándula y vamos a ponerle las luces de colores verdes y rosas y el humito bien bonito. Claro, le gusta más a la gente eso, pero eso solamente está evidenciando dónde está el corazón de la gente. Le tiraron al más bien duro, pobrecito. Como les digo, el problema recae en el liderazgo. Como va la cabeza, así va a ir el cuerpo. Esto lo vemos en la sociedad, la iglesia y todo lo demás. Todo se levanta o se va a destruir por el liderazgo. Y el cuerpo o los seguidores nunca van a estar por encima del liderazgo. Yo soy el Martín Lutero de mi iglesia y yo la voy a cambiar. Entiende, tú no eres Martín Lutero. Y Martín Lutero no cambió la iglesia, para empezar. No cambió la iglesia católica. Lo corrupto de nuestra época es ver lo diluido de ese liderazgo y la poca importancia que le dan a ello. Pues no somos como muchos que comercian la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, hablamos de Cristo delante de Dios. El líder íntegro va a hablar la palabra tal y como es, porque es de parte de Dios y delante de Él que se está predicando esa palabra. Bueno, vamos a las fórmulas ahora sí, ¿no? ¿Listos? No, todavía no empezamos, ahí viene. Aquí yo platiqué con la Abby cuando lo estaba haciendo. Y los dos, un sangrero de todos lados. Me decía la Abby, espérate, o sea que cuando pasó esto, yo no fui íntegra, fui corrupta. Sí. Entonces cuando tú hiciste esto, sí, fui corrupto. De repente cuando empezamos a analizar la integridad, nos vemos en el foco y qué cochinos estamos. Vean, como les dije, integridad es medir todo correctamente a la luz de la Biblia, tal como Dios lo mide, ¿ok? Entonces, evaluar nuestra vida sería lo más sabio e íntegro, ¿ok? ¿Vives lo que predicas? ¿Vives lo que crees? ¿Vives la Biblia? Ok, mira, condenar a quien no sigue las leyes, es que está mal que se vayan a trabajar al extranjero sin visa de trabajo, ¿verdad? Es pecado, está mal. Estamos condenando eso, que no sigue las leyes. Pero después romperlas tú es corrupción. Ah, bueno, es que no es lo mismo robar un banco o irte a trabajar al extranjero que no traer bien las placas del carro. Bueno, la ley dice que tienes que tener bien las placas del carro. La ley me dice que yo no puedo conducir sin licencia. La ley establece un límite de velocidad para conducir. Yo condeno eso, que se rompe la ley allá,
pero yo la rompo por acá. No pasa nada, es diferente. Es que tengo que llevar a los hermanos, ni modo. No tengo licencia, pero los tengo que llevar. Mira, eso significa que no eres íntegro. Estás corrompido. Podemos poner muchos pretextos. Creyentes que impulsan, hay que emprender y vamos a poner negocios y está bien, que se haga todo bien, pero no se hace de la manera legal. ¿Sabían que los negocios tienen una responsabilidad con el gobierno de dar impuestos fiscal? Yo tengo un negocio y a lo mejor tengo empleados. ¿Sabías que si yo no cumplo con mi deber como empresario de darles el SAT y registrarlos y todo bien, no soy íntegro? No estoy siendo íntegro. Pero impulso los negocios, pero no, es que va empezando. Pues sí, es difícil empezar el negocio, por eso tienes que prepararte bien. Hablar de lo mucho que amamos a Dios o lo entregados que somos, pero el no hacer lo posible para servirle, es que estamos corrompidos. Yo amo mucho a Dios, pero no puedo levantarme 10 minutos antes para llegar a tiempo a la iglesia. Yo amo mucho a Dios, pero no puedo hacer lo posible para venir a los ministerios. Yo amo mucho a Dios, pero la próxima semana en los dentistas, sabes que no tengo chance. Porque no la busqué. Porque hay gente que no tiene chance de verdad. Ojo, Sí, no, tampoco vamos a... vámonos. Sin nada, nombres, etiquetas. Miren, decirle a tu hijo, no debes de mentir. No seas grosero. Pide perdón. Pero yo miento. Y yo soy grosero. Y tengo un chorro de rencor contra aquel hermano y no le pido perdón. O no lo perdono. ¿Dónde está la integridad? Le digo eso a mi hijo, pero yo por acá, mira, con todo viviendo peor que lo que le digo a mi hijo que no haga. Que te exhorten de un pecado y escudarlo, pero aquel hermano hace tal. Ahí no le dicen nada. O peor, te exhortan, pero tú, y que hiciste tal y le sacas la lista. ¿Dónde está la integridad ahí? Claro, cuando te acusan de algo falso, hay veces que tu integridad hay que defenderla, o te quedas callado y nada más pues tú sabes que está mal la persona. Cuando es falso, pero si es verdadero y nada más, sí, pero ya, ¿y tú qué? Recibir ofrendas por un ministerio que no existe, ni siquiera funciona como supuestamente debería de existir, es que está corrompido. Hay gente que tiene un ministerio y recibe ofrendas de ese ministerio y ese ministerio ni siquiera funciona como ministerio. Corrupción. Está corrompido. No cumplir con tu horario de trabajo es corrupción. Le estás robando a tu jefe. Si yo entro a las 8 y salgo a las 7, pero llegué a las 9 o me salí antes, eso es corrupción. Estar en tu hora de trabajo. Hay trabajos donde de repente no hay actividad. Eso se entiende. Y hay momentos donde no hay actividad y tienes que esperar a que caiga la actividad. Pero hay otros donde tú tienes una actividad. Me echo una escapadita al baño. Y 15 minutos en el celular o cosas así. Porque lo hacen los empleados. Eso es corrupción. Estás robando. Estás robando a tu jefe. Por más injusto que sea el jefe, es que no sabes cómo nos negrea, dicen ahí unos. Es tu jefe, es tu trabajo y tienes que cumplirlo. Por más que piensas que sea una explotación. Copiar en un examen es corrupción. En la escuela también hay corrupción. ¿Qué es? O copiar en un ensayo, una tesis, un trabajo. Es corrupción. Ahí que entré al máster, había una lista de reglas y decía, oye, si hay plagio, aún después de años de que tú hayas egresado, si vemos que hay plagio en uno de tus trabajos, se te retira tu título. Porque es corrupción. Y el plagio es como copiar a los demás, pues prácticamente. Yo me acuerdo cuando en la prepa llega un punto donde te piden hacer como que servicio social o prácticas, ¿no? Entonces tienes que cumplir con cierta cantidad de horas en ciertos lugares. Luego que estaba en la iglesia, en otra iglesia, en esta no, y había muchas personas de mi edad, y todos llegamos pues al mismo tiempo a ese punto. Y de repente, estos amigos, no, me lo firmó tal. No, es que nada más tuve que ir ciertas horas y ya me lo firmaron. Corrupción.
Falsedad, mentira. El callarte para no decir una verdad que descubra tu engaño es corrupción. No, no me caí, mira. Me pasé, y nadie supo, no mentí. Es corrupción. Había una persona que para entrar a unos restaurantes te pedían el carnet de vacunación y esta persona mostraba un menú, engañando a las personas. Ibas a comer, no es como que vas a Corea del Norte a predicar el evangelio a escondidas. Ibas a comer y ni siquiera, hasta en eso hay corrupción en ti. ¿Entendemos lo que es la integridad? Ahora, en los roles que Dios nos ha dado, vivir tu rol como esposa, suave, apacible y que se somete a su esposo es integridad. No hacerlo, estás corrompiendo el rol que Dios ha dado. Y tú como varón, ser un líder que dirige correctamente, con carácter, su familia y con amor, eso es integridad. No hacerlo, estás corrompiendo el rol del Señor. ¿Qué tal? ¿Somos íntegros? ¿Somos sabios? ¿Somos necios? Es, como les dije, la Abby y yo estábamos platicando en la semana de este tema y, híjole, qué raspados salimos, porque vemos nuestra vida, vemos situaciones y decimos, mira, o aquí la estoy regando o aquí la regué. Y mira lo que estoy cosechando hoy por mis decisiones. Necesito ser más sabio. Empezamos a ver esas áreas y quedamos bien destrozados. Pero es esencial este tema para nosotros porque esto nos ayuda. Es como, bueno, entonces es así o es acá. Tengo que hacer esto, a cambiar para la gloria de Dios. Eso es importantísimo. Es el propósito. Venimos aquí no para sentirnos bien, sino para ser mejores para Cristo. ¿Vale? Por ejemplo, comenzamos con ese cambio del megacable y esas cosas, pues llegó una persona encargada, no sé cómo le dicen, que se encarga de... Un promotor de megacable llegó a la casa. Entonces me estaba diciendo pues que si teníamos el otro contrato, que pues que no pasaba nada, que no lo pagara, que pues que no me iba a meter a buró de crédito porque pues el megacable no hace esas cosas y que no sé qué. Y pues ya le dije, oiga, pues no puedo hacer eso, le dije, porque somos cristianos. Y ya le expliqué, no, está bien, que no sé qué, pero tardó un rato queriéndome convencer, pues porque pues él quería vender, pues, pero pues no, le dije que no. Sí, detalles como esos, ¿no? Pues bien fácil, nada más, pues ya no pago, no pasa nada, y saco tu contrato nuevo a nombre de la AVI. Y ya, tengo el internet más barato y ya no voy a pagar lo otro. Mira, qué sabio, ¿verdad? Qué sabio. Sí. ¿Saben qué pasa mucho aquí en México? Presentar facturas que no son tuyas, pero meten facturas de cosas que tú no compraste, que tú no gastaste. Eso pasa mucho en México. Eso es corrupción. No son tus gastos ni tus facturas. No, pero es que es dinero que me tenían que dar. Bueno, pero no son tus tickets. No son facturas tuyas de verdad. Dale. Los contadores. Pues hay muchas áreas, hermanos, donde todos tenemos que crecer y es muy amplio este tema. No sé si ustedes tengan otras aplicaciones, a lo mejor que a mí se me escapó y que quieran mencionar. Pero es tan amplio, hay tantas áreas que es difícil abarcarlo todo de repente. Espero que se haya entendido el punto, ¿no? De lo que es la sabiduría y la integridad. Porque debemos de vivir en integridad y sabiduría como creyentes. Bueno, pues si no hay comentarios o preguntas, vamos.